Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad de redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Subsidios para la educación. Prestar atención a la brecha de desarrollo, lecciones aprendidas, cerrar la brecha de la evaluación. Estos son los componentes que dan origen a esta parte del estudio de los subsidios para la educación. Y la pregunta es, ¿son los vales escolares la solución para este apoyo económico a la educación? La educación de calidad se encuentra fuera del alcance de muchas personas pobres debido a un alto costo, pero los gobiernos intentan hacerla más accesible al subsidiarla. Los vales o cupones escolares son un medio que cumple tal objetivo, permitiendo a los estudiantes ampliar sus opciones de elegir escuela, incluidas instituciones privadas que potencialmente les brindan una educación de mejor calidad. Prestar atención a la brecha de desarrollo. Según el informe de seguimiento de educación para todo el mundo del año 2010, 72 millones de niños no reciben educación formal y 54% de esas cifras son niñas. Con respecto a los millones de niños, terminan su escolaridad sin haber adquirido habilidades básicas porque ingresan demasiado tarde al sistema o lo abandonan tempranamente. En la República Dominicana, Ecuador y Guatemala, cerca de la mitad de los estudiantes de tercer grado exhiben habilidades muy básicas de lectura, y esto es un reporte de la UNESCO en el 2010. La decisión de enviar a un niño a la escuela dependerá en muchos casos de las condiciones económicas del hogar y no de la calidad de los servicios educativos disponibles. Siguen existiendo enormes brechas en las tasas de matrículas entre los más pobres y los más ricos, donde el 20% de los más pobres resulta particularmente desfavorecido en los niveles secundarios. Esto de acuerdo a Patrinos en el 2002. La pregunta entonces es, ¿cómo animar a las familias pobres a enviar a los hijos a la escuela? Muchas intervenciones tienen por objeto mejorar los factores relacionados con ofertas, así como la financiación de la demanda por escolarización. Las iniciativas que intentan fomentar la demanda incluyen pagos en forma de becas, transferencias monetarias condicionadas, los préstamos estudiantiles, las subvenciones comunales y sistemas de vales escolares, también reportado por Patrinos en el 2002. Algunos gobiernos recurren a un sistema de vales para la educación secundaria que consiste en pagos de dinero en efectivo o su equivalente entregados directamente a las familias y que pueden ser utilizados para enviar a los niños a las escuelas públicas o privadas. Al brindarles financiamiento mediante vales proporcionales a sus tasas de matriculación, el objetivo es mejorar la calidad educacional haciendo que las escuelas compitan entre ellas por conseguir dicha matriculación.
En conclusión, el objetivo del servicio de vales de educación es ayudar a los formuladores de políticas y profesionales de desarrollo que aumenten su impacto a través de la evidencia de calidad. Sin embargo, la evidencia al respecto del presente estudio se limita a solo dos casos de países de América Latina que cuentan con una estructura institucional bien desarrollada. Esto es Colombia y Chile. Sin embargo, no es del todo claro si el sistema de vales escolares es pertinente en otros países o si puede replicarse en contextos distintos. Con respecto a las lecciones aprendidas, podemos decir que la experiencia con planes integrales de vales escolares en los países industrializados ha demostrado que estos aumentan la oferta de escuelas privadas, la tasa de matriculación en escuelas privadas y la competencia entre las escuelas públicas y privadas. En un contexto en el que existe una gran brecha entre la oferta y la demanda educacional, los vales escolares podrían constituir un medio eficaz para mejorar el alcance o cualquier tipo de educación, y esto lo comentó King y sus colaboradores en 1998. El impacto generado por los vales escolares en contexto de los países en desarrollo parece estar relacionado con circunstancias específicas, variables, institucionales y diseños de programas, lo comenta Gauri y Banda en el 2004. ¿Cuáles son las ventajas de los vales escolares? 1. Los vales escolares fomentan la demanda por escuelas privadas, pero la opción de asistir a una de ellas tal vez sea restringida a las zonas urbanas. En Chile han contribuido más bien a un aumento en la tasa total de la matriculación de las escuelas privadas desde apenas un 15% a principios de la década de 1980 a alrededor de un 50%, han crecido en un 35% de los estudiantes en la actualidad. En Colombia, por ejemplo, los estudiantes de secundaria recibieron los vales tenían un 15% más de probabilidades de asistir a la escuela privada que a las escuelas públicas. Esto reportado por Asgrist y otros sus colaboradores en el 2002. 2. Los vales escolares mejoran el estrato social del beneficiado. Los vales escolares han permitido que algunos estudiantes asistan a escuelas más costosas de las que podrían haber elegido de no recibir dichos vales. También reportado por Asgrist y sus colaboradores en el 2002. Los estudiantes procedentes de estratos socioeconómicos más acomodados obtienen mejores resultados en las escuelas privadas con sistemas de vales, mientras que aquellos de entornos más pobres rinden mejor en escuelas públicas. Esto lo comenta Misala y sus colaboradores en el 2004. 3. Las tasas de finalización de los estudios secundarios pueden mejorar como resultado de los vales escolares, particularmente en el caso de las niñas. Los estudiantes de Colombia que recibieron vales escolares mantuvieron su matrícula en la escuela por un tiempo más prolongado y tuvieron una probabilidad de 10 puntos porcentuales más alta de llegar a aprobar el octavo grado, el máximo grado de estudios del nivel en el que estaban, principalmente porque su tasa de repitencia o de resiliencia dentro del sistema fue menor. Y tenían también particularmente un enfoque significativo mayor en las niñas.
Una posterior evaluación concluyó que los vales habían aumentado la tasa de finalización en los estudios de escuelas secundarias de un 6 a un 7%, y esto lo comenta Angrist y sus colaboradores en el 2006. 4. Los programas de vales escolares parecen mejorar el rendimiento, además de potenciar la influencia ejercida por los pares en atraer a los estudiantes provenientes de situaciones más ventajosas. Las escuelas privadas que utilizan el sistema de vales parecen atraer a mejores estudiantes y por lo tanto la supuesta consecuencia de mejores resultados académicos presenta un sesgo evidente. Sapelli y Vial en el 2005 compararon escuelas privadas chilenas que incorporan la entrega de vales y cuyos cobros educacionales son relativamente bajos con escuelas públicas, y descubrieron una importante y estadísticamente significativa incidencia de la asistencia a las escuelas privadas en las clasificaciones o calificaciones más bien obtenidas por los estudiantes, incluso entre grupos de alumnos provenientes de hogares de bajos ingresos. En Colombia, las calificaciones en pruebas escolares, la tasa de alumnos graduados y la participación en exámenes de admisión a instituciones de educación superior fueron más altas entre los estudiantes beneficiados con vales que asistían a escuelas de formación profesional que entre los estudiantes que no recibieron los vales. En conclusión, entonces, en los dos países en los que se ha implantado el sistema de vales escolares, la población se ha visto beneficiada, obteniendo así una más alta posibilidad de migrar a instituciones privadas con mejores niveles educativos y concluir en ellas sus estudios. Aunque los vales pueden ser una solución, el resultado es adverso. Las personas en los países industrializados han demostrado que estos aumentan la oferta de escuelas privadas. Las personas de familias acomodadas usan estos vales para cambiarse a escuelas privadas, mientras que las escuelas públicas enfrentan numerosos problemas, entre otros la falta de infraestructura y bajos estándares pedagógicos. ¿Cómo cerrar la brecha entonces con respecto a la evaluación? Los vales escolares parecen, por un lado, mejorar el aprendizaje al ampliar las opciones a la oferta de elegir a la hora más bien de elegir escuelas en donde estudiar. Y por el otro lado, aumentan los incentivos para evitar repetir cursos o reprobar cursos y cumplir con los años escolares que corresponden. Esto abarata el costo de la educación para el gobierno en un momento dado. Al entregar financiamiento a escuelas privadas a través de vales escolares o sistemas similares en los cuales se usan fondos públicos para subsidiar la demanda por educación, podría constituirse en una buena solución, y esto lo comenta Gauri y Wanda en Bauda en el 2003. La limitada evidencia con la que se cuenta se ha centrado en la experiencia de Chile y Colombia, donde se han conseguido ciertas conclusiones útiles, pero aún no consta que tales experiencias puedan ser replicadas en otros contextos. Siguiendo con las conclusiones, se han conseguido ciertas conclusiones útiles,
pero aún no consta que tales experiencias puedan ser replicadas en otros países, en otros contextos, ya que existe una grave escasez de evaluaciones de impacto en esta área, particularmente de planes aplicados a África, Asia y Europa. Algunas otras estrategias es entregar financiamiento a escuelas privadas a través de vales escolares o sistemas similares en los cuales se usan fondos públicos para subsidiar la demanda por educación. Podría constituirse en una buena solución. Se necesitan datos referenciales y mecanismos de monitoreo adecuados que abarquen programas integrales y parciales de vales escolares. La educación de calidad se encuentra fuera del alcance de muchas personas pobres debido al alto costo por los gobiernos, pero los gobiernos más bien intentan hacerla más accesible al subsidiarla, otorgar vales escolares para evitar el fracaso escolar o la deserción. Parece mejorar las calificaciones que obtienen los estudiantes en los exámenes de ingreso a la educación superior. La evidencia al respecto se limita a solo 2 casos, por lo que si tales sistemas de vales escolares son pertinentes en otros países o pueden replicarse en contextos distintos, es asunto no del todo claro. Se necesita más evidencia proveniente de una mayor cantidad de países para lograr resultados concluyentes. Muy bien, hasta aquí este video. Bien. Les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Biblioteca Valencia TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.